Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo, bienvenidos a vuestra casa y vamos a atacarle a Polo Ralph Lauren EST67. Concentración o de toilette o de toilette con todos ustedes. Sin más historias ni más monsergas, vamos a empezar con las notas. La señora Salamance ha elaborado esta fragancia pensando en unas notas de salida de piña, bergamota y limón, salvia, enebro y rosa silvestre en el corazón. Vetiver, pachuli y solidago es una planta amarilla que es una especie de varilla de como es como una caña que sale un montonazo de flores, tipo nardo pero amarillo y más pequeño. Bueno, pues con este solidargo terminarían las notas declaradas de esta fragancia, que pues vamos a empezar a atizarle. Y es que tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas y obtendremos una duración de más de 10 horas, pero de largo, en piel. En la ropa olvídate y lávala bien porque esto se agarra como una garrapata. Para empezar y poner en contexto, no es una fragancia que sea algo nuevo, novedoso, ultra mega, no lo es. De hecho, en el mercado hay varias fragancias con este toque y este touch. Lo que pasa que precisamente las que están con este toque y este touch son concentraciones, hasta donde yo sé, eau de parfum y no eau de toilette. Eso es a tener en cuenta. Creo que en cuanto a la confección del perfume, ha tirado para los años 70, 80, principios de los 90, pero solo principios, raspando, para hacer que esta fragancia sea eau de toilette, pero con unas prestaciones absolutamente de eau de parfum. Y ojo, porque por eso digo que tira hacia ser, en cuanto al diseño, vintage. E incluso el aroma. El aroma tira un poco a irse hacia atrás. Es como una retrospectiva de la perfumería hecha ya hace como unos cuantos años, como 30 o 40, y entonces nos ofrece, han dicho, venga, concentración de toilette, vieja escuela, como si fuese una concentración o de parfum, o hasta incluso mucho más que eso, y que rinda como realmente debe de rendir una fragancia old school. No es novedosa, por eso digo que tanto en cuanto, tampoco creo que siga ni muchísimo menos todo lo que está ahora mismo en el mercado con respecto a los dulzores, porque esta fragancia de dulce no tiene absolutamente nada. La llevo servida aquí y tengo que comentar que queda súper limpia y jabonosa. Es que realmente huele a jabón y no lo puede evitar, lo lleva en la genética ese touch de utilizar un jabón, lavarte y tenerlo impregnado en las manos. Es muy así. Otra de las cosas que me ha gustado mucho y es que lleva unos muy buenos protectores. Quizás también, evidentemente, está subidita de concentración, pero yo el brillo, toda la capa que deja en piel, entiendo que es una capa que lo que hace es evidentemente la protección junto con la fijación de todo el perfume. No es versátil, ojito, cuidado con ella, porque también tengo que advertiros de que la encuentro totalmente de invierno. No me gusta para el verano con calores abusivos. Esto en verano os va a pegar un machaque del 15. Es muy potente. Y cuando digo que yo la entiendo como una beast mode, ¿eh? Ojo, cuidado. Dentro de una concentración o de toilette, el Orgaz la entiende como una beast mode. Empieza a subir, por eso he dicho que 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 2 horas, y creo que hasta incluso me estoy quedando corto porque zumba y da canela en rama, pero canela en rama, muy potente. Efectivamente, la salida se completa y se redondea con la piña y los cítricos limón bergamota. En cuanto al corazón, ya sí que nos encontraríamos con el enebro de Virginia, la rosa silvestre y me falta algo, voy a hacer así, miro el chivato, y la salvia. Es que por eso digo, se intensifica y además llega a momentos que sube mucho porque es muy poderosa en resinas, resinas aromatizadas, por supuesto, pero es muy potente en resinas. Vuelvo a repetir, por eso y de ahí que la vea que no me sirve para todo el ratio anual. Me encanta para momentos con frío,
no estoy diciendo que sea algo gélido, pero que algo fresquete porque es densa, tiene mucho cuerpo. Recomendable de todas, si lo que estáis buscando son fragancias ultra mega potentes. Con calor funciona muy bien, pero llegáis al punto de el agobio, porque no desaparece, no entráis en anosmia ni nada de eso, estáis sintiéndola todo el tiempo y puede haber algún momento en el que digas demasiado, too much, pero ojito, cuidado, tampoco necesitáis aplicar de una forma generosa, muy bien ahí, porque se agarra, vuelvo a repetir, súper rica en resinas y hace que la fijación sea muy brutal. Y de ahí también entiendo que por eso se forme esa película que vais a poder ver perfectamente con nada que os deis una atomización y se seque y entonces vais a ver que realmente la piel os brilla. También tengo que decir, se queda muy suave la piel por la zona de la aplicación, muy suave la piel en la zona de la aplicación, o sea que da hidratación, ojito, cuidado, no lo utilicéis como un hidratante, por Dios, porque entonces ya no se os arrima a nadie, pero funciona muy bien en ese sentido. Vetiver Patchouli Solidago, ¿qué han hecho? Han utilizado el Solidago, que es muy potente y dulzón, para hacer que el final, el fondo, sea más almizclado, floral, dulce, a cargo del Solidago. Por todo lo demás ya es un estándar, pero realmente sí que evoluciona hacia un tono dulce floral muy guapo. El vetiver es un vetiver terroso, el patchouli aporta verdor, porque aquí sí que tenemos un patchouli completamente verde, y luego el Solidago se encarga de hacer el resto. Creo que realmente lo que hace es dar ese compendio semi-pseudo dulce vainillístico, porque además el Solidago es súper potente, muy dulzón. Le pasa lo mismo, la mayoría de las flores amarillas tienen esto, que son muy potentes olfativamente. Le pasa mucho, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, de estas que van también en vara y que hacen pomponcitos amarillos, muy potentes, muy dulzonas. Les pasa lo mismo, también a la dama de noche. Todo este tipo de flores amarillas hacen así, ¡pum! Y suena un vidrio. Perfecto, porque además me viene que ha venido que ni a huevo. Vale, pues entonces seguimos con lo que seguimos y es con más, porque tenemos que entrar desde luego en todo lo que son, señoras y señores, bodas, bautizos, comuniones y demás actos. Veamos, aquí sí que es donde le voy a dar la versatilidad máxima. Creo que hasta incluso un novio la podría utilizar sin ningún tipo de problema y despreocuparse por completo. Estoy muy satisfecho con ella, tanto en cuanto, precisamente por la concentración que es. Eau de Toilette es una concentración Eau de Toilette hiper mega potente, con mucho punch, y eso se agradece. Por eso digo que bodas, bautizos, comuniones, quien sea, me da exactamente igual si son las personas que son los protagonistas o realmente invitados, ningún tipo de problema. Es muy elegantona, porque es muy elegantona. Aquí también tendríamos que estar sopesando mucho el tema del precio, que no es tampoco que sea excesivamente caro, porque sí que es verdad de que puede tener ciertos toques que recuerdan a la Yves Saint Laurent, a la nueva. También tiene esos toques de Myself, de la Guay, puede tener esos toques hasta incluso de una Invictus, sin llegar a ser una Invictus. Tiene muchos toques de muchas cosas, por eso digo que no es original, pero sí que es original tanto en cuanto a las concentraciones y la forma en la que ha sido trabajada, porque todo lo que es el dulzor final ya se ha estado trabajando con una planta que es realmente dulce y que efectivamente aporta ese touch al mezclado dulce floral que tiene la fragancia en el fondo. Edades, aquí sí que me voy a meter mucho de lleno, ya sabéis que yo no le pongo edades ni sexo a nada, evidentemente esto es masculino, se siente demasiado excesivamente masculino, es aguerrida, por eso digo que la encuentro más de tío. Si una chica se la quiere poner, pues allá ella, pero hombre, aquí cada cual que haga lo que le dé la gana, pero es muy masculina. Entonces, quiero decir con esto que edades, que se me lo pongan, por favor, ya a partir de los 30 años. Es una fragancia madura, no es una fragancia juvenil, no chisporrotea en exceso. De hecho, los cítricos no están
trabajados de una forma hiper mega potente, están muy opacados, son unos cítricos y evidentemente no olvidemos que la piña es una fruta cítrica que efectivamente está también trabajada con un punto de madurez. Por eso no es burbujeante ni chispeante en la salida, es potente y ya va muy mezclado con verdor, con resinas, y eso es lo que se siente desde un principio. No me quiero poner muy pesado, pero por favor, madurar un poco, nunca mejor dicho, el tema de la aplicación en gente joven, porque puede quedaros un poco carca, vamos a ver, estoy diciendo 30 años, pero igual uno de 25 se lo puede poner, pero que no vayan más allá, porque es demasiado para una persona joven. Creo que una persona joven estaría mejor efectivamente con una Invictus o con una One Million que no precisamente con lo otro. A tener en cuenta, señores míos. En fin, campana y se ha acabado, que me voy a otra cosa, me voy con la música a otra parte. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y ya sé que efectivamente va a haber un montonazo de gente que no le ha gustado este vídeo, así que os invito a que pongáis un dislike y un insulto abajo, que voy a estar encantado de poder bloquearos sin cortarme un céntimo. Por otra parte, como sé que también hay gente que les ha encantado este vídeo, al menos espero, pues lo que debéis de hacer es premiarme con un super like, distribución por todas las redes y lo que siempre pasa con todo. Me podéis dar super thanks y esas cosas, que una aportación económica no está nada mal, que YouTube está un poco raruno últimamente. Como siempre, como siempre, realmente como siempre, no nos vamos a engañar. En fin, señores míos, señoras mías, pichurrines y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para